Se acordarán que hace 5 años iniciaba el país y casi todo el mundo estaba como paralizado por el inicio de la pandemia del coronavirus y por el decreto del aislamiento social preventivo obligatorio. Rafael Velasco es sacerdote jesuita, teólogo, rector de la Universidad Católica de Córdoba y autor de varios libros, entre ellos Nos rezamos, un compilado de cuentos que se inició en el contexto de la pandemia. ¿Cómo estás, Rafael? Cristian Rao te saluda. Cristian, mucho gusto, perdón la demora, estaba justo viniendo por la calle y no tenía señal. No hay problema. Pero sí, hace 5 años, efectivamente, cuando comenzó el aislamiento, comenzó esto de contar cuentos por Facebook. Básicamente, así fue como empezó. Bien, Sí. ¿usted ya venía contando cuentos de antes o fue a partir de la pandemia, digamos? Sí, siempre en las homilías de la misa siempre terminaba con un cuento, ¿no? O sea, hacía la explicación de la palabra y luego vinculado con ese texto de la palabra de Dios, algún cuento. Siempre me ha gustado escuchar cuentos, contar cuentos, son todos de otros, ¿no? O sea, la mayor parte de los cuentos que yo cuento son los de Mamerto Menapache, que es un gran contador de cuentos y un gran inventor de historia, Anthony de Melo, he leído por internet. Entonces, bueno, cuando llegó la pandemia, yo lo que pensé, la gente no va a tener, no se puede ir a misa. O sea, la gente va a estar sola en su casa, comienza toda una dinámica de angustia. Digo, está bueno poder llegar a la gente. Y yo siempre me daba cuenta que en las misas lo que ocurría era que la gente se queda con el cuento al final, más que lo que, lo que dije en la Claro. homilía, por ahí no se acuerda, pero el cuento sí porque es una imagen. Entonces dije, bueno, vamos a hacer así, voy a empezar contando un cuento y después hacer una reflexión y llegar a la palabra de Dios. Y bueno, y empecé ese mismo día, el 20, y vi que había, yo no usaba, nunca he usado redes sociales, lo único que tengo es Facebook, soy atrasadísimo eso, ¿no? Ya la gente está en TikTok, en otra cosa, pues yo estoy ahí con el Facebook. Y empecé a subirlo y vi que había mucha repercusión, que la gente respondía, que hacía bien, y bueno, fui siguiendo, se terminó la pandemia y seguí, y bueno, llevo 5 años. Todos los días yo subo un cuento en mi página de Facebook, y bueno, y hay mucha gente que lo visualiza, que comenta. Bueno, le hace bien, es el cuento y una pequeña explicación del cuento y siempre alguna referencia a la Biblia. Claro, actualmente usted lleva contado más de 1800 cuentos. ¿Hay una temática particular, Sí. digamos, en los cuentos? De repente, yo digo, más o menos tiene que ver con el espíritu del tiempo, o sea, yo no tengo por ahí pensado voy a hacer tal cuento, esta semana voy a contar este tema, no. Al principio sí tenía como una idea de los ejercicios espirituales de San Ignacio, que tiene como diversas etapas, y yo dije, bueno, voy a ir haciendo como esas etapas a través de los cuentos. Pero después ya depende de lo que pase, la época del año. Los domingos siempre el cuento está vinculado con el evangelio Claro. de ese domingo, pero el resto de los días de la semana veo, qué sé yo, por ahí a ver si, bueno, cuando comienza la semana está bueno contar un cuento que de esperanza, porque la gente empieza la semana medio bajón. Algo que tenga que ver con la ayuda a los demás a mitad de semana, qué sé yo, se me va, pero tiene mucho que ver con ese día. Yo me pongo a rezar un rato a la mañana y digo, bueno, hoy voy a contar este cuento. Y ahí va. Y me Bien. subo temprano. Editorial Guadalupe publicó 3 libros suyos con material, digamos. ¿Tiene algo de especial Sí, tener en sus manos una edición impresa que lleva su nombre? A diferencia de un contenido digital que si bien puede viralizarse y llegar a muchas personas, no puede palparse físicamente. lo que tiene de interesante lo de la iniciativa de Guadalupe, que es, o sea, se bajaron los cuentos, se transcribieron, es que al final de cada uno tiene como un par de preguntas, por lo general un par de preguntitas que sirven como para bajarlo personalmente a la vida personal o también para trabajar en grupo. Eso puede ayudar el libro, bueno, que uno puede usarlo con algún grupo, qué sé yo, buen catequesis, un encuentro de jóvenes, y muchos me han dicho a veces que lo usan a los cuentos para encuentros con jóvenes, ¿no? Entonces se lee el cuento y se hace las preguntas ahí, las preguntas ayudan para compartir. Eso es lo que tiene de interesante. Bien, para un consumo personal o grupal también, está buenísimo. O grupal también, Cla- sí, tal cual. Rafael, ¿dónde la gente puede consumir el contenido de Nos Rezamos? Yo tengo, mi página es Rafael Velasco, o sea, es Rafael Velasco, En con Facebook. ese Velasco, y B corta en Facebook. Bien. Ahí pueden seguirme, o sea que si ponen seguirme, ahí
bueno, pueden acceder todos los días al contenido. Bien. Sí, así que ahí, y cada día yo subo un cuento, o sea, hoy subí uno y a la mañana temprano. Claro, ¿suele subirlos a la mañana? Sí, suelo subir a la Bien. mañana, 8:30 de la mañana, más o menos, ahora ya subo el cuento. Cuando comienzo el día, pues si no después suele ser un infierno, ya no se puede, porque un montón de cosas empiezan a pasar durante el día, entonces yo lo hago temprano, sí, al comienzo del día. Excelente. Entonces, Entonces sí, todos los días van a encontrar el cuento contado ahí y la reflexión. en la cuenta personal de Facebook de Rafael Velasco, ahí lo encontramos. Rafael, ahí encuentro, sí, Y exactamente. ahí vamos disfrutando de los cuentos que sube cada día a la mañana para compartir, para reflexionar y para también disfrutarlo. Así que bueno, muchas gracias, Tal cual. padre Rafael, por este contacto con Yo Quiero Verte. ¿Eh? Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias a usted por la llamada. Que Dios Gracias. lo bendiga. Hasta luego. Igualmente para usted. Adiós. Pasaba Rafael Velasco, autor de Nos Rezamos, esta iniciativa que arrancó, que se formalizó en época de pandemia. Yo quiero verte.